Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, vamos con el primer tema que es importante y es que luego de que el presidente Noboa envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley antilavados, también llamado antipillos, antilavado de activos, que incluye un impuesto vehicular, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, la AEADE, y la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, la SINAE, se pronunciaron sobre este tema. Y bueno, son los principales gremios de la industria que, por cierto, tienen opiniones un poco contrapuestas sobre la propuesta que hace el gobierno, que plantea un impuesto de hasta el 5% para la venta de autos usados. Hoy la venta de autos usados tiene un impuesto del 1%. La EADE representa a las empresas importadoras y concesionarias de vehículos, mientras que SINAE representa a las empresas ensambladoras de autos en el Ecuador. Y bueno, la EADE ha enviado un comunicado respecto a esta ley este proyecto de ley que envió el Ejecutivo y el proyecto urgente de ley orgánica para la mejora recaudatoria a través del combate del lavado de activos, que es el nombre que tiene este proyecto de ley que envió el presidente el 8 de noviembre a la Asamblea, que por cierto fue un proyecto que antes tuvo una primera versión, la retiró enseguida y le envió una segunda versión. En todo caso, establecer un impuesto a la transferencia de los vehículos motorizados usados destinados al transporte terrestre con la finalidad de formalizar, ha dicho el Ejecutivo, la actividad de compra y venta de vehículos. Esto tiene el apoyo de la EADE, así lo ha indicado la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. El miércoles envió un comunicado en el que reiteró su firme compromiso con la lucha contra el lavado de activos, un mal que afecta a la región, y en ese sentido el gremio aseguró que respalda estas acciones del Gobierno Nacional para fortalecer los controles en el sector automotor, identificado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, el Gafilat, como un punto que es vulnerable en toda la región. Y el proyecto, pues, cita un informe de amenaza regional de ese organismo, justamente de base regional, que agrupa 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte, y determinó que es el tercer sector identificado como el más vulnerable para el lavado de activos en la región. Así pues, AEADE menciona que las empresas automotrices formales, tanto de vehículos nuevos como usados, cumplen rigurosamente con la normativa vigente en materia de prevención de lavado de activos. Sin embargo, conscientes de la importancia de mejorar los mecanismos de control, se propone además la creación de una mesa de trabajo para analizar y fortalecer esas medidas existentes. También ha solicitado el gremio revisar la carga tributaria que grava el sector automotor, al señalar que actualmente el consumidor final paga hasta 23 tributos entre aranceles, impuestos, tasas y contribuciones, lo que obviamente incide en el precio final de los vehículos, que hoy sus ventas están a la baja y las previsiones para el próximo año no son positivas. Con esa introducción quisiera dar la bienvenida a Genaro Baldeón, presidente ejecutivo de AEADE, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Bienvenido, Genaro, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿cómo ver, después de, me imagino que ya tuvieron el tiempo de analizar este proyecto de ley que envió el Ejecutivo el 8 de noviembre, cómo ven este proyecto de ley, en qué medida podrá servir para combatir el lavado de activos y también cómo ven esas propuestas que están haciendo el Ejecutivo de que puedan ser acogidas, crear una mesa técnica? ¿Para qué serviría exactamente? Bienvenido, Genaro, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, qué gusto estar nuevamente con ustedes, contigo Verónica y con la audiencia que está presente. Pues es un tema de especial interés, por supuesto, para el país, para este sector también en particular, el sector automotor, la lucha contra el lavado de activos. Y tal vez para comenzar debemos nosotros ratificar nuestro firme compromiso, efectivamente, contra este flagelo que tenemos actualmente, el narcotráfico y el lavado de activos derivados de esta actividad ilícita. Y el sector está no solo comprometido, sino que cumple rigurosamente una legislación bastante amplia que actualmente existe, no solo una ley de prevención y erradicación del delito de lavado de activos, su reglamento, su normativa secundaria dictada por la UAFE, sino ya tiene instrumentalizado también en las respectivas empresas todo
todos los procesos, el equipo, la gran parte de las empresas formales, todas las empresas formales, la verdad, tienen una unidad especializada enfocada a este control y lavado de activos. De hecho, una de las primeras acciones que se realiza en un proceso de comercialización de los vehículos es este conoce a tu cliente. La empresa está obligada a saber quién es el cliente que va a adquirir un vehículo y para el efecto debe solicitar una gran cantidad de información que es la requerida por las autoridades competentes. Y tras este formulario, que además está estandarizado y cuya información se suministra a las autoridades competentes, si existe alguna operación inusual, sospechosa, pues inmediatamente las empresas están obligadas a reportar. Y dentro de las empresas existen unos equipos y un oficial de cumplimiento, que es una persona que debe cumplir rigurosamente con la vigilancia, una especie de auditor interno sobre el cumplimiento de esta normativa sobre el lavado de activos. Hoy ya tenemos implementados estos procesos. De hecho, nosotros consideramos que muchos de ellos podríamos simplificarlos, automatizarlos a través de sistemas de información, porque demoran, ya nos imaginaremos, estos trámites y también son algo engorrosos también frente al cliente, pero en todo caso estamos comprometidos con el cumplimiento de esa normativa y siempre estamos dispuestos a perfeccionarla. Ahora bien, en relación con el proyecto, Ujú. eh, conocemos que está enfocado fundamentalmente a operaciones que se realizan en el comercio de vehículos usados. Las empresas automotrices tienen en su giro principal la comercialización de vehículos nuevos, pero también tienen las operaciones de vehículos usados y en ese proceso de comercialización de vehículos usados, las empresas formales también cumplen rigurosamente la normativa vigente en materia de lavado de activos. Eh, Ahora bien, existe una gran cantidad de patios en el país, algunos de reciente creación, otros que aparecen, desaparecen, que posiblemente están pues en condiciones de informalidad y no necesariamente están cumpliendo con la normativa de lavado de activos. Y de ahí observamos el interés del gobierno de poder profundizar la regulación, la acción, el control, la fiscalización a estos, digamos, sectores informales que están en el comercio de vehículos usados en particular. Pues ahí hay varias propuestas que efectivamente se pueden trabajar, perfeccionar en la normativa vigente y, sin embargo, en relación con el otro apartado de la ley que implica un nuevo impuesto a los vehículos, pues nosotros aquí hemos manifestado que el sector ya cuenta con una elevada carga tributaria y que tanto para adquirir un vehículo nuevo, así como para mantener la propiedad del mismo, la transferencia del mismo, estamos sujetos a una gran cantidad Claro, hay de... quienes decían que nos están metiendo una nueva ley con impuestos disfrazada de una ley para prevenir el lavado de activos, ¿no? Pues sí, hay varios aspectos de esa ley, sobre todo la parte tributaria que todavía no podemos identificar como un nuevo impuesto o el incremento de uno existente, porque actualmente también existe el impuesto a la transferencia de dominio, pudiera contribuir a esta lucha en la que estamos comprometidos, el sector formal y por supuesto el Estado también. Es algo que la verdad hemos pedido al gobierno sentarnos a discutir más ampliamente de qué manera un tributo o el cambio, el incremento del mismo podría llevar a ese objetivo. Así es que sobre ese punto, más bien nuestra posición está vinculada a la alta carga tributaria que tiene el sector. Como decía, tenemos más de 23 tributos entre aranceles a la importación, el impuesto a la salida de divisas, que es el primero que se paga cuando un vehículo ingresa al país, el impuesto a los consumos especiales de los vehículos, que llega hasta el 35% del valor del vehículo, el IVA, que ahora se incrementó al 15%. Ya existe el impuesto a la propiedad de los vehículos, que puede llegar a tener hasta un 6% del valor del vehículo como tarifa efectiva, y así una gran cantidad de algunos. Son muy pequeños tributos que se pagan, algunas tasas también por el efecto, pero
que el resultado es el incremento significativo de los precios para los consumidores, para las familias ecuatorianas y que incide efectivamente en la competitividad productiva y de movilidad en el Ecuador. Bueno, llamó la atención lo que mencionaba el presidente y que el objetivo de este proyecto de ley es que dejen de lavar dinero con esos autos de alta gama usados que dijo todos hemos visto en los patios irregulares y que solo ciertas personas tienen y también, bueno, señaló sobre los consorcios de los radares, pero bueno, se llamó la atención lo que mencionaba el presidente y cómo este proyecto puede de alguna manera ayudar a evitar este lavado de activos, ¿no? Pues aquí nuestra invitación al gobierno para poder, con nuestra experiencia desde el sector de la comercialización de vehículos de distintas gamas, en las empresas pues tenemos vehículos de alto valor, de mediano valor y de un valor mucho más accesible y podemos contribuir a ese interés colectivo nacional para el control del lavado de activos. Pues efectivamente creemos que falta fiscalización y control en ese segmento en particular del comercio de vehículos usados y en un segmento también que hemos observado en los últimos años que hay importaciones directas de vehículos de alta gama que no se encuentran homologados para el Ecuador. Este pues ya es un primer indicio que podría profundizarse en términos de investigación para ver cuál es la trazabilidad y la legalidad de los recursos destinados a la importación de Ahora ese que no tipo de... entiendo que es muy complicado, casi por no decir imposible a las personas naturales poder importar un vehículo directamente. Bueno, así establece la ley, porque la ley exige que los vehículos que se comercializan en el Ecuador estén previamente homologados y para homologar un vehículo se requiere demostrar una serie de condiciones y requisitos que normalmente solo lo tienen las fábricas en el exterior. Entonces, para una persona natural cumplir con esos requisitos, pues efectivamente serían muy onerosos, muy complejos. Sin embargo, observamos que, pues, Igualmente se da. sabemos de qué manera existen empresas dedicadas y patios dedicados a la importación y ofrecen la importación directa de vehículos que en muchos casos se convierten en estafas y engaños al consumidor ecuatoriano. Bueno, ese es otro tema, pero bastante grave y complejo. Amigos, son las 7:34. Dialogamos con Genaro Baldión, presidente ejecutivo de la AEADE. Hablamos de este proyecto de ley que envió el Ejecutivo a la Asamblea sobre la lucha contra el lavado de activos, en donde establece un impuesto de hasta el 5% para la venta de autos usados. Em, ¿Cómo vemos esta propuesta, Genaro? ¿Cree que va a salir aprobada en la Asamblea Nacional? Y también, ¿qué otros aspectos le hacen falta a su criterio? Este proyecto de ley que podrían incluirse ahora en la discusión, en el debate. Bien, aquí la Asamblea va a tener que analizar efectivamente pues, estos elementos de la ley que tienen por una parte un tributo y otra una serie de acciones que se disponen para que la autoridad competente pueda controlar o fiscalizar el- la comercialización de este tipo de vehículos, fundamentalmente los vehículos usados y de alto valor, según está en el objetivo de la ley. Pues hemos podido observar que las posiciones son divergentes, no necesariamente coincidentes con el espíritu o con el contenido del proyecto de ley en la Asamblea, así es que vamos a ver de qué manera, si es que ese proyecto de ley va a seguir adelante, más bien lo que se podría es incorporar sugerencias propositivas para mejorar sobre todo la fiscalización y no tanto enfocarnos en lo que podría ser un tributo, que como Claro. decimos, pues no parece ser el momento, no parece ser necesario para este objetivo de lucha contra el lavado de activos. Bueno, hablemos de otro tema que tiene la postura SINAE, que bueno, está de acuerdo con que el gobierno busque mecanismos para luchar contra el lavado de activos. Sin embargo, considera que el alza de la tarifa del impuesto, que actualmente es del 1% a la venta de los autos usados, no aportaría a este fin. Y se explicaba que las personas que compran autos usados lo hacen porque no les alcanza el presupuesto para comprar uno nuevo. Y de ahí mencionaba se afectaría el bolsillo de las personas. Y bueno, también hacen otras propuestas que pueden ser interesantes y es una propuesta que ya se había presentado
respecto a que se ponga impuestos, por ejemplo, a los famosos vehículos mild hybrids, que no son híbridos híbridos, sino que un poquito híbridos, y eso también mencionan ellos, distorsiona el mercado automotriz y que quizás los vehículos que sí son híbridos están en una desleal competencia respecto a los que son medio híbridos, no del todo híbridos. ¿Cómo ve también esa postura que tiene Sinai? Mm, Pues observamos que nada tiene que ver la posibilidad en este momento de proponer nuevos impuestos, porque en la práctica eso significaría a determinado tipo de vehículos, sean vehículos híbridos, mild o de otra naturaleza, con la lucha contra el lavado de activos, que es el tema objeto del proyecto de ley. Así es que sería absolutamente impertinente una propuesta, una iniciativa que se pretenda presentar a la Asamblea Nacional dirigida a incrementar tributos bajo este argumento de que pues hay una indebida categorización, una clasificación de los vehículos híbridos en el Ecuador. La clasificación de vehículos híbridos en el Ecuador se rige por una norma internacional, una resolución de las Naciones Unidas que establece las categorías de los vehículos a nivel global. Ese es el resultado de un proceso de armonización técnica de cómo se categorizan los vehículos sobre todo por parte de los fabricantes y para efectos de la homologación vehicular. Y ahí claramente se puede observar que no existe una categoría de mild hybrids, que es algo que se ha tratado de posicionar actualmente, y lo que existen son vehículos híbridos eléctricos, que pueden tener distintos niveles de hibridación, que es otra cosa, distintos potencias de motores en la combinación, pero eso de ninguna manera significa que no sean híbridos ese tipo de vehículos. Así es que observamos que no es el foro, no es tampoco la vía para poder discutir esta categoría, porque es un asunto absolutamente técnico, la clasificación de los vehículos, y no es un asunto de lucha contra el lavado de activos, que es lo que se está tratando en este proyecto Bueno, de van ley. a pedir igualmente a la Asamblea un espacio para comparecer justamente sobre este tema cuando empiece el tratamiento de esta ley antilavado de activos. En todo caso, coincido con usted, Genaro, que quizás no tiene mucho que ver lo uno con lo otro, pero lo que pide la SINA es que, bueno, se corrija esta situación y que para que el gobierno también pueda recaudar mayores impuestos en este sentido, ¿no? Que de momento, según ellos, dejaría de percibir por la venta de estos autos que no son verdaderos híbridos. En todo caso, está ahí la discusión y qué expectativas tenemos, por ejemplo, de que se pueda conformar esta mesa técnica. ¿Ha habido alguna respuesta del gobierno a este comunicado que emitió la EADE? Bien, ante todo y sobre este tipo de iniciativas que surgen a mitad de camino, intempestivamente, a río revuelto, nos parece a nosotros que lo fundamental es que el sector empresarial, el Ecuador, el país, lo que necesita es seguridad jurídica, previsibilidad. Así es que pretender que de la noche a la mañana, en el marco de un proyecto que nada tiene que ver, sin que se haya discutido técnicamente el asunto, se pretenda cambiar las condiciones y la estructura tributaria, por ejemplo, para un sector en particular, pues atenta contra la seguridad jurídica, contra la previsibilidad. Una empresa, cualquiera de ellas que tiene en su portafolio, por ejemplo, este tipo de unidades, tiene al menos un periodo de 6, 8 meses de el proceso entre lo que se hace el pedido y lo que llega ese vehículo al país. Entonces, una ley que pudiera cambiar las condiciones intempestivamente, atenta contra la seguridad jurídica y contra la imagen del Ecuador a nivel mundial. Así es que esperamos que ese tipo de iniciativas, pues la verdad, sean tratadas en los foros, en las mesas correspondientes y tras un debate técnico pueda presentarse una propuesta coherente, consistente y razonable. O sea, no se puede decir, ¿saben qué? Unos vehículos que actualmente tienen 0% paguen 40%. Es algo bastante, pues, exagerado, desproporcionado, teniendo en cuenta que el país tiene la carga tributaria más elevada y arancelaria
de las más elevadas del mundo, un 40% de aranceles a la importación de vehículos y un 35% sobre el precio de venta al público en los impuestos a los consumos especiales. Entonces hay una especial sensibilidad cuando se quiere plantear este tipo de iniciativas y propuestas que cambian las condiciones tributarias. Así es que esperamos que en la Asamblea este tipo de propuestas sean descartadas y se traten adecuadamente. Bueno, Y en relación con importante. el gobierno, por supuesto, estamos atentos nosotros a poder abordar el asunto. No hay ningún problema en tener una discusión sobre cuáles son las condiciones que el país quiere, pero esas condiciones, desde nuestro punto de vista, deben tener un horizonte de previsibilidad, como tiene cualquier país del mundo. Cualquier país del mundo dice hasta el año 2035 estas son las condiciones, o el 2030 o el 2040. Estas son las condiciones de incentivos, por ejemplo, para la movilidad eléctrica, para los vehículos híbridos, y hay un horizonte en el que todo el sector puede prepararse para ese objetivo. Lo que no vemos es que de la noche a la mañana, de un día para el otro, se pretenda cambiar las condiciones que actualmente rigen en el país. Bueno, importante tema, estaremos pendientes del desarrollo de este proyecto de ley que está en manos de la Asamblea. Veremos qué sale de estos 7:43. Yo quiero agradecer a Genaro Baldión, presidente ejecutivo de la AEADE, por estar con nosotros a esta hora. Vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida volvemos para hablar de economía con Osvaldo Landazuri, analista económico. Gracias. Muchísimas gracias. Un buen día.